Efesios capítulo 6, versos 11. Pónganse, y usted lea conmigo, ¿ok? Pónganse toda la armadura de Dios para poder, no, pero leer en voz alta. Pónganse, otra vez, pónganse toda la armadura de Dios, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Termina este verso diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestro corazón en esta mañana, Señor. Enséñanos tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que sean tus palabras, tus pensamientos en nuestro corazón, y que tu palabra hoy transforme nuestra vida, refresque nuestra alma y traiga vida a cada persona que en esta mañana la escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok. Entonces, Efesios capítulo 6, nos vamos a centrar en los últimos dos versos. Entonces, vamos a centrarnos en los versículos 16. Dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Para detener las flechas encendidas, ¿de quién? Miren mis flechas y mi escudo y mi... Vean. Venga, vamos a ilustrar esto hoy. La Biblia dice que el enemigo nos envía ¿qué? ¿A dónde? ¿A qué parte nos envía el enemigo esos dardos? Pero la Biblia, no se ríe, pero la Biblia dice, o sea, Efesios dice, que Él nos dio ¿qué? ¿El escudo de qué? ¿Para qué? ¿Y nos dio qué otra cosa? Yo quiero que le demos un aplauso a Marcela, que fue la que me hizo toda esta utilería. Denle un aplauso a Marce, gracias. Esta espada es la palabra de Dios para detener las flechas encendidas, dice la Biblia, del enemigo. Pero vaya conmigo a Mateo 4, capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, quiero que estudie conmigo esta conversación tan interesante. Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre.
En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. ¿Con qué se defendió el Señor Jesús? Con la palabra. Muéstreme la palabra. Con la palabra. Siempre le dijo, escrito está. Escrito está. El diablo no se va a someter a su conocimiento. Se va a someter a la palabra del Señor. El diablo o la enfermedad o la crisis no se somete a lo que usted piensa, a lo que usted sabe. Se somete a la palabra del Señor. La pregunta sería entonces, amados míos, ¿qué tanta palabra de Jesús hay en nuestro corazón? Esa sería la pregunta hoy. ¿Qué tanta palabra del Señor hay en nuestro corazón? La espada, la palabra de Dios, es un arma ofensiva. Avanzamos, atacamos, de ataque. Josué capítulo 1, verso 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo sé identificar las mentiras del enemigo? Con la palabra del Señor. Pero para aprender a identificar debo conocer la palabra. Miren lo que dice Marcos capítulo 4. Vamos a leer harta Biblia hoy. Marcos capítulo 4, verso 1. Una vez Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha
que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tiene oídos para oír, que escuche y entienda. Marcos capítulo 4. Aquí hay una palabra específica. Mateo, verso 15. Mire cómo dice acá. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces pasa esto. Viene usted a la iglesia, empieza a regar la semilla. Dice que un agricultor salió a sembrar ¿qué? La semilla que es ¿qué? La palabra. Y entonces llega el enemigo y ¿qué hace con la palabra? ¿Qué hace? ¿Qué hace el enemigo? La roba. O sea que si el diablo nos roba la palabra, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Ah? Nos toca intencionalmente estudiar la Biblia. Y no solamente se trata de cuánto yo leo, de cuánto sé, se trata de cuánto vivo. Que lo que yo sé en mi mente, en mi corazón, como un conocimiento, yo lo viva. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 1, vea, Dios no respalda buenas intenciones, Dios no respalda buenos deseos, Dios respalda su palabra. Muchos tenemos intenciones bonitas. Ay, Señor, yo voy a cambiar. Sí, muy linda tu intención. Dios no respalda intenciones, no respalda buenos deseos. El Señor respalda su palabra. Y no hay cosa como, me va a ir bien teniendo una vida de desobediencia. Eso no existe. Si a usted le vendieron ese evangelio, se lo vendieron mal. Porque empezando que esto no es una venta o un conocimiento. La Biblia nunca dice eso. Santiago capítulo 1. Santiago 1 dice, 22. Obedezcan el mensaje de Dios. Sí lo escuchan, pero no lo obedecen. Se engañan a ustedes mismos. Esta es la traducción lenguaje actual. Santiago capítulo 1, verso 22. Y les pasará lo mismo que a quien se mire en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Juan capítulo 8, verso 31 dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Segunda de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Vea, si yo acabara el mensaje hoy, usted salió rebendecido. Amén. Lo que acabamos de escuchar es oro puro.
Lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es conocer la palabra de Dios. Ahora escuche. El Salmo 119, 115. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos dice. En ella pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos y jamás me olvido de ellos. Yo realmente creo que cuando el rey escribió esto, no lo decía como una analogía, sino era cierto. El tipo tenía plata, mucho oro, y al decir él que tus mandamientos son más importantes y más importantes para mí que el oro, yo realmente creo que es verdad. Porque cada palabra de Dios literalmente puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero compartir dos dardos muy comunes que el enemigo utiliza para atacar nuestras vidas. El primero se llama mentira. ¿Cómo se llama? Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso 1, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Génesis capítulo 3, verso 1. Vamos a leer Biblia, hermano, hasta, mejor dicho. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿A cuál mujer? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Porque el enemigo, escuche, el enemigo es padre de todo lo que él dice es. Y le voy a dar un consejito. Nunca tenga conversaciones con la serpiente. Nunca tenga conversaciones con la serpiente. Porque lo va a meter en un problema, hermano. Mire dónde va a pagar Eva. Ella contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella sí entendió cuál fue la instrucción de Dios, pero miren lo que dijo la serpiente, no es cierto. No van a morir. ¿Pero qué había dicho Dios? Que sí iban a morir. ¿Pero qué dijo la serpiente? ¿Qué mentiras, hermano, escuche? ¿Qué mentiras hay en su vida que usted está creyendo que no ha identificado? Porque esas mentiras que usted está creyendo en su mente no le ha permitido avanzar, no le ha permitido crecer. Hay gente que dice, mi mamá, mi abuelita y mi bisabuela éramos muy pobres en nuestra familia. Pues yo soy la cuarta generación de los endeudados. ¿Qué mentira estamos creyendo? Pero para yo identificar mentiras, debo conocer la verdad. Para cada mentira del enemigo, hay una verdad de Dios. Pero para yo conocer la verdad de Dios, ¿debo qué? ¿Debo qué? Conocer la palabra, vivir la palabra. No se trata solamente de cuántos versos lee, que yo lo felicito. Si usted lee muchos versículos de la Biblia, genial, espectacular, lo felicito, es lo mejor que usted puede hacer. Pero no se trata solamente de cuánto sé, sino de cuánto vivo. No solamente se trata de cuánto sé, sino de que cuánto de eso yo vivo. Bien, entonces usted ya supo cómo terminó la historia, lo sacaron del Edén, bueno, en fin, terrible. No tenga conversaciones con la serpiente.
Hashtag. Bueno. Filtre todo sus pensamientos por la palabra del Señor. Filtre todos sus pensamientos por la palabra del Señor. El enemigo envía sus dardos y siembra una mentira en forma de verdad. Siembra una mentira en forma de verdad. No todo lo que usted piensa es correcto. Ejemplo sencillo de la cotidianidad. Discusión en casa, el esposo y la esposa. Y a veces el enemigo es tan astuto que pone pensamientos en nuestro corazón, pone cizaña, para que en nuestra familia, entre nuestro esposo y la esposa, haya división. Vea, hermano, donde usted vea chisme, donde usted vea división, donde usted vea malas palabras, yo le aseguro que ahí no está el Espíritu Santo. Así es que esté alerta. Donde haya chisme, división, grosería, ahí no está el Señor. Así es que esté alerta. Cuando usted vea que el ambiente en casa está tenso, deje que el marido alegue solo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más sabio que podemos hacer. O cuando la esposa está en sus días, cada rato los esposos, ay Dios mío, pues usted haga esto, llévele un ramo de flores. Y ahí calmó la cosa. Bien. Escuche, si la palabra de Dios no lo aprueba, nosotros tampoco. Sencillo. Si la palabra de Dios no lo aprueba, nosotros tampoco. Lo digo, si la palabra de Dios no lo aprueba, nosotros tampoco. No me está entendiendo. Si la palabra de Dios no lo aprueba, nosotros tampoco. No lo ha entendido. Si la palabra de Dios no lo aprueba, yo tampoco. No lo aceptamos. No lo aceptamos. Y le voy a decir por qué. Porque en la cruz nuestra deuda ya fue cancelada. En la cruz todo fue cancelado, todo fue pago. Ahora somos hijos, somos redimidos, somos perdonados, somos salvados, somos libres. Pero para reconocer una mentira, si usted no conoce la verdad, usted va a ser esclavo de esa mentira. Jueces 6, verso 11. Entonces lo voy a poner en contexto. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que se desordenó, hizo lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregó a los madianitas por 7 años. ¿Cuántos años? Por 7 años. Y entonces resulta que un día estaba este señor Gedeón escondido, porque los madianitas venían y los robaban, les sacaban les quitaban el alimento, y el tipo entonces, para que no lo robaran, no le quitaran y no aguantara hambre, estaba por allá escondidito trabajando, haciendo sus cositas, y ahí es donde entramos a la lectura. Y el ángel de Jehová vino y se sentó. Usted tiene que leer todo el texto, es espectacular. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Yo lo tengo en qué versión, sí, en la Reina Valera. La cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas? Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque si a mí me ponen a Gedeón como el capitán de un ejército, hermano, ese no tiene el perfil. O sea, ¿qué tipo? No sé cómo decir. ¿Qué tipo tan miedoso? Estaba escondido. Cobarde. Estaba escondido. Yo honestamente no pondría a Gedeón como el capitán de una misión. Yo honestamente no. Es más, a mí me da la impresión que era más valiente la reina Esther. A Esther le dijeron, mire, esta es su asignación. Y la reina dijo, pues si he de morir, si he de perecer, de una. Y la vieja fue y se le metió al rey, sin pensarlo. Está la otra, acá la tengo. No, Débora. La Débora se fue con Barak para la guerra. Jael. La Biblia dice que por mano de Jael le dio victoria al pueblo. Pero uno analiza a Gedeón y realmente ese tipo no tiene pinta de guerrero. Eran más valientes las mujeres. Ese no. Pero Dios le dice, varón esforzado y... Porque Dios no nos ve temerosos, Dios nos ve valientes. Y el segundo dardo que yo quiero compartir con ustedes es el temor. El temor. El temor. El temor a todo el tiempo. No sé si le pasa a usted, pero digamos en pandemia sí. En pandemia fue un poquito más fuerte, se visibilizó esta problemática y era que me voy a contagiar. Todo el tiempo uno pensaba, me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar. Hoy en día, ya que ya pasó la pandemia, uno dice, no sé si les pasa a ustedes, pero me va a atropellar un carro, mi marido me va a dejar, no voy a... Todo el tiempo andamos pensando negativo, todo el tiempo andamos pensando lo malo, todo el tiempo estamos con temor. Y quise traer a Gedeón y que examináramos la conversación que Dios tuvo con Gedeón, porque a mí me encanta Gedeón. Es más, yo diría que yo soy como una Gedeona. En serio, yo me identifico con Gedeón, yo soy muy temerosa. A mí se me dificultan muchas cosas. Aunque yo al tipo no lo contrataría por una vaina de esas, pero el Señor sí. Y saben, a veces Dios ve en nosotros lo que nosotros no vemos de nosotros mismos y eso me encanta. Y el temor es un dardo que el enemigo utiliza para detenernos. El temor es como una fe negativa. El temor es como una fe negativa. El temor nos paraliza. Pero el temor desaparece cuando aparece la confianza en Dios. Qué lindo. El temor desaparece cuando aparece la confianza en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Romanos 8:15, porque el espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Eso es Romanos 8:15. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Y saben, aprendí que la alabanza, escuche, aprendí que la alabanza es un antídoto contra el temor. Aprendí que la alabanza es un antídoto contra el temor. Y entre más fuerte sea tu alabanza, más débil será tu temor. Súbale entonces el volumen a su alabanza. El Salmo 43, verso 5 dice,
Salmo 43, verso 5. Salmo 43, verso 5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El Salmo 59, 16. Salmo 59, verso 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio y el Dios de mi misericordia. Amén. Y quiero que terminemos este tiempo alabando al Señor, porque entre más fuerte sea su alabanza, sus temores serán más débiles.